Bien, buenas tardes, bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de un tema sumamente interesante. El tema de hoy es cultura y familia. Ajá. Cultura, vamos a entenderle como una serie de reglamentaciones ¿sí? Para regular la convivencia entre el hombre con el hombre con la naturaleza, el hombre con la divinidad. Y esto va a depender de qué? De tiempo y espacio. Por eso, si nosotros revisamos la cultura de poblaciones que viven en la costa, la relación del hombre con la naturaleza de allá, usualmente una actividad económica va a depender de la pesca, porque es lo más habitual. En las ciudades vamos a tener pues actividad industrial, ¿sí? En otras poblaciones vamos a tener población agrícola. Entonces, esto va a depender de la cultura. Por eso, en la antigüedad, si revisamos, vamos a encontrar representaciones de la divinidad con características, ¿sí?, propias de este tiempo y espacio en el que se desarrollaron. ¿Sí? El dios que se alimentaba de qué y al que había que rendirle cierto tributo o cierto grado de contención y de atención. ¿Sí? Ahora, en la cultura, si vamos un poquito a la parte sociológica, va a haber un fenómeno muy interesante, muy importante, que se va a establecer. Voy a mencionar un poco de la teoría de Cornelius Castoriadis. Castoriadis va a mencionar en un libro que se llama Figuras de lo Pensable, ¿sí? En Figuras de lo Pensable, él plantea que hay un imaginario colectivo que está instituido, ¿sí?, y que va a luchar contra lo instituyente. Por ejemplo, lo instituido en distribución de roles de género, en este esquema binario, hombre-mujer, mujer-hombre. Independientemente del hombre, el orden, en esta parte instituida, se tenía un deber ser para cada uno de ellos. Sin embargo, en la parte instituyente, cuando se empieza a cuestionar este orden binario, cuando se empieza a dar este confrontamiento, se va a generar un desequilibrio. Y esta parte instituida va a cambiar. En esta parte de desequilibrio, hombre y mujer van a quedar en una parte de vacío de poder, en una parte de vacío de ideales, porque ya no se va a saber a ciencia cierta qué le corresponde hacer a cada uno. Voy a citar una frase de Karl Marx contenida en el Manifiesto del Partido Comunista. Él decía que las actividades o los cambios económicos van a impactar la relación entre los individuos. Y esto tiene mucho que ver con esta situación también del aspecto binario. Antes de las guerras, la actividad económica usualmente correspondía al hombre. Las guerras mundiales, sí, Primera y Segunda Guerra Mundial, donde las fábricas, esta parte de la generación económica correspondía al hombre y el cuidado de los hijos correspondía a la mamá. Sin embargo, cuando se da la guerra, el hombre se va a la guerra y la mujer tiene que mover fábricas, tiene que mover toda la actividad económica que estaba en ese momento. Esta parte histórica no hay que perderla de vista, porque este cuestionamiento al sistema binario no es nuevo, ¿sí? No aparece a partir de este lenguaje inclusivo, sino viene de una construcción pues ancestral, ¿no? Sin embargo, ahorita se le da otra connotación más politizada, pero no necesariamente es nuevo. Es a lo que voy. Porque también el aspecto del hombre y mujer por separado, en ese dualismo irreconciliado, que hemos venido manejando, en esta parte de desequilibrio se busca que ambos sean un complemento.
lejos de la ley de los contrarios, es una ley de los complementos, cómo se van complementando. Sin embargo, el apego a esas ideas, pues nos van a generar cierto conflicto. En esta parte instituida, no nada más va a abordar esquemas de roles de género, también va a generarse sobre una construcción social importante, sobre una terminología que se llama, ¿sí? Esta parte se llama estratificación social, ¿sí? ¿Qué aborda la parte de la estratificación social? La estratificación social nos habla que en la cultura, que de todas las comunidades, ¿sí? Estratificación social. Esa estratificación social nos maneja de estatus. Y ese estatus va a ir de acuerdo a un orden económico, a un orden político, a un orden social, a un orden académico, que se van a priorizar más que otras y por lo tanto se establece una línea de escala social de qué personas pues tienen mayor relevancia dentro de un marco social que otras. Por eso es importante también leer lo que es la política de Platón. Ahorita recuerdo el nombre de Platón. Platón mencionaba que la sociedad se mantenía por medio de una mentira soberana. ¿Sí? En esta mentira soberana, la república de Platón. En la república de Platón él establece que mediante la mentira soberana, las personas pertenecientes a una comunidad no se van a preguntar el por qué están así las cosas. Simplemente van a acatar que así siempre han sido y que así seguirán. Lo instituido. Y por lo tanto habría que reproducirlo. ¿Sí? Que en ese entonces había una estratificación social, claro, ¿sí? Donde había hombres de bronce, que era la población colectiva, o sea, toda la población llana, ¿sí? Los hombres de hierro, que eran los soldados, los hombres de plata, ¿sí? Y los hombres de oro, que eran los filósofos y los gobernantes, ¿sí? Y esta parte tenía que ver con el poder económico y académico. Entonces, si lo vemos y lo analizamos a fondo, esa estratificación social pues tampoco se ha movido mucho. Por más que se aplique un esquema o un discurso de aparente igualdad, pues hay una estratificación social bien definida. Hay quien vive en Palacio Nacional, hay quienes vivimos en Iztapalapa, si bien pertenecemos a un país en común, pero no vamos a ser iguales ni vamos a tener los mismos privilegios ni los mismos recursos. Por lo tanto, sigue habiendo una estratificación social. ¿Y qué es necesaria? Sí, y que es necesaria, pero hay que hacernos conscientes y, por lo tanto, responsables de esa diferencia. A diferencia de lo que planteaba Aldous Huxley. Aldous Huxley, en el libro Un Mundo Feliz, también él dividía a los hombres en alfas, betas, gamas, deltas, ¿sí? Y distintos tipos de hombres, y que ya tenían un rol definido. ¿A dónde voy? En esta estratificación social, a cada una de las familias, a cada uno de los individuos, se les destina un determinado rol y un lugar en la misma. ¿Esto qué tiene que ver con la familia? En la cultura tenemos representantes de autoridades. ¿Quiénes son representantes de esa autoridad? Si lo vemos en un niño, los primeros representantes de una autoridad, pues son los maestros. ¿Sí? Y estos maestros, en su educación inicial, les van a transmitir, ¿sí?, esta parte de estratificación social. Después, un policía, ¿sí? Después, los jueces, ¿sí? ¿Sí? Y diferentes personalidades que van a representar una autoridad, que se van a encargar de salvaguardar que esa estratificación
se lleve a cabo y se reproduzca. Lo ideal sería sin ser cuestionada. ¿Qué pasa en familia? En familia es un punto bien interesante, porque en la familia, quienes son representantes de esa autoridad, aclaremos, representante más no la autoridad. ¿Por qué? Si lo vemos en una colectividad, la figura del presidente va a estar ahí, porque esa es la autoridad. Quien está en ese momento ocupando ese sitio, ocupando ese rol, es el representante de la autoridad, más no es la autoridad, porque en teoría, si estamos hablando de que somos un país soberano, entonces todo es un marco de elecciones. Entonces, en la familia, la autoridad son los padres. Y al ser los padres, ellos también hacen una especie de estratificación. Esta estratificación basada en dos aspectos: depositaciones y atribuciones. Depositaciones tiene que ver con el marco de expectativas hacia los hijos según su sexo, género, ¿sí?, lugar de nacimiento, o más bien lugar que ocupan en el orden de nacimiento, ¿sí? Por ejemplo, si eres hombre, ¿sí?, y en una parte de elección de género masculino, y eres el mayor, tienes una determinada carga de expectativas dentro del marco social, del marco familiar, ¿sí? Y esta certificación, cuando se transmite a los hijos, recibe el nombre también de introyectos, ¿sí? Que un hombre o una mujer debe de ser de tal manera porque así lo determinamos. Las atribuciones, lo que papá se atribuye a partir de ser la autoridad, tiene que ver con el manejo del poder. En palabras de Michel Foucault, el único poder que existe es el que se ejerce. Por eso es importante ver cuál es el ejercicio del poder dentro de un marco familiar cuando se empiezan a establecer estas depositaciones, estas expectativas. Ahora, un hijo, si bien se le depositan expectativas en función de lo que decimos, el sexo, el género, el orden de nacimiento, pero también muchas otras, ante un momento de crisis, el hijo se atribuye varias de estas funciones y varias de estas expectativas. Y este aspecto va a ser sumamente importante de verlos en los sistemas familiares, porque cuando nosotros llegamos a un punto crítico en nuestra vida, hay que ahondar muy seriamente cuáles son estos introyectos que tenemos, estos lugares que ocupamos, este lugar que nos asignó mi familia, y que muy probablemente los problemas actuales que tengo en mi vida, ya sea laborales, de pareja o de la índole que sea, usualmente son reproducciones de lo que nosotros vivimos de niños. ¿Cuál va a ser la tendencia? Llegar a un equilibrio que empieza a luchar con un desequilibrio. Por eso es importante que a partir de estos marcos de referencia que tenemos, que son la familia, no digo que sean malos, lo que digo que en algunos momentos son disfuncionales. Y para ver el grado de funcionalidad o disfuncionalidad que tienen estas depositaciones en nuestra vida, pues es necesario evaluarlo y hacernos responsables de un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos ¿sí? Desde varias vías. Desde la parte, voy a utilizar un poquito de Maslow,
que lo vamos a ver en el próximo video, las necesidades desde la parte biológica, la parte de seguridad, la parte de pertenencia, la parte de reconocimiento y la autorrealización. Probablemente yo me considero una persona autorrealizada, sin embargo, ante un momento de crisis, me doy cuenta que lo que tengo resuelto es hasta aquí. Esta parte de reconocimiento. Es decir, he vivido para cumplir las expectativas de los demás. Eso no quiere decir que me he abandonado. En sesiones me he encontrado mucho con un consultante o algún consultante que me diga, es que Ernesto, me he abandonado. El abandonarnos es imposible. Eso implicaría un cuadro patológico. Nunca nos abandonamos. Lo que hacemos es que priorizamos necesidades diferentes a las netamente individuales y espontáneas. Probablemente para evitar que alguien más se enoje o no enfrentarnos a un miedo al rechazo o al abandono. Y esta parte, en lo que es cultura y familia, hay que ver cuáles son esos puntos de estratificación social, pero también esa estratificación familiar. ¿Qué lugar ocupo desde el campo emocional en todas esas dinámicas? Porque usualmente de ahí van a derivar los principales problemas que tengamos. Pues muchas gracias, que tengan excelente tarde.